La dinámica en términos de derechos humanos estamos retrocediendo a más de un siglo hacia atrás, en términos de las luchas por los derechos civiles y lo que implica para la vida en comunidad y la vida democrática. Estas medidas del presidente Trump afectan todos los ámbitos de la vida de la gente, desde antes de nacer hasta después de morir. Con lo amplio que eso puede parecer y con lo dramático que puede parecer, son sumamente abarcadoras. O sea, son medidas que, primero, que trastocan lo que entendíamos como la democracia en los Estados Unidos, con todo lo maltrecho que está ese concepto para efectos de la nación americana. Y obviamente, por rebote, siendo nosotros colonia de los Estados Unidos, pues nos afecta de una manera mayor a la que pudiese afectar incluso a los propios ciudadanos que viven en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos los estados tienen algún poder mayor que lo que puede tener una colonia para enfrentar todo el embate de estas políticas públicas, algunas de ellas que son antidemocráticas, inconstitucionales, pero ¿cómo las atacamos? Y algunas de ellas que ameritan que el Estado en Puerto Rico asuma una posición de política pública nacional para enfrentarlas, y hemos visto quizás un silencio estridente con lo contradictorio que puede parecer de nuestro gobierno, de nuestras autoridades, donde parecería que, bueno, como lo dijo Estados Unidos, como esto lo dice nuestro presidente, nosotros no tenemos nada que hacer. En otras jurisdicciones hemos visto ya gobernantes de distintos estados que han hecho frente, que han empezado a implementar la alternativa, y en Puerto Rico estamos básicamente en un proceso primero de negación, donde la gobernadora básicamente ha planteado, no, mire, si eso que está pasando, quizás con lo más dramático que ha impactado, que es la situación migratoria, ¿verdad? La situación con los inmigrantes, pero el asunto no se limita a eso. O sea, todas estas medidas afectan el medio ambiente, afectan a los grupos minoritarios, y nosotros pertenecemos por muchas razones a grupos minoritarios, incluyendo por ser puertorriqueños y por ser residentes de una colonia, ¿verdad? Así que es dramático el impacto, y a mí me parece que con todo lo terrible que puede sonar, es catastrófico lo que está pasando. Ha pasado apenas una semana desde que Trump asumió el poder. ¿Se puede hacer una comparación con lo que fue su presidencia pasada y qué podríamos esperar en los próximos 4 años? Bueno, la presidencia anterior del presidente Trump fue un ensayo para esto. O sea, lo que estamos viviendo ahora es una cosa bien planificada. Esto no surgió luego de presidente Trump haber asumido la presidencia de este término. Esto es parte de unas políticas que él comenzó a implantar o tenía intención de implantar durante su primer término. Aquí lo más terrible de todo esto, y a mí me cuesta trabajo hablar a favor de Trump, pero Trump no nos engañó. O sea, todo esto que está pasando no es algo que pudiéramos decir, bueno, lo que pasa es que esta persona fue electa bajo engaño. Esta persona ahora, en este término en particular, fue electa con el voto mayoritario popular y electoral, en ese sistema electoral extraño que tiene los Estados Unidos, pero mayoritariamente. O sea, que no es una persona democráticamente electa, y segundo, que todo lo que él está haciendo lo había planteado que lo iba a hacer, lo dijo en la campaña y lo venía diciendo desde su primer término. Así que esto es algo bien planificado, esto está muy bien estructurado. Incluso en su primer término él fue montando las bases para bueno, él pretendía tener un segundo término, que es ahora, ¿verdad? Hubo este espacio de Biden en el medio, que lo que le dio fue más oportunidad para montar esto de una forma más estructurada y de una forma macabélicamente pensada, pero bien pensada en términos de cómo lo montaron y cómo jurídicamente estructuró todo este asunto de gobernar por decreto, porque básicamente lo que está haciendo es gobernando por decreto, dando al traste con incluso la propia democracia de los Estados Unidos, y gobernando como se gobiernan las dictaduras. Hablando específicamente de la población trans,
Las medidas que ha tomado en esta primera semana, ¿cómo se ven reflejadas en el día a día de una persona trans? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que para las personas de experiencia trans esto es aterrador. Lo primero, el primer impacto es el miedo. Estas personas tienen miedo de todo lo que le puede pasar. En segundo lugar, todo lo que implica estas órdenes, particularmente aquellas que tienen que ver con género. Lo que está planteando el presidente es que para efectos de política pública federal se va a reconocer solamente dos sexos y se va a reconocer el sexo asignado al momento de nacer. Pues eso obviamente trastoca todos los derechos adquiridos y los avances que ya tenía la comunidad trans en el reconocimiento primero de su dignidad y segundo de su identidad de género. Y más allá de eso, obviamente todos los servicios que están montados para atender la salud, para atender el empleo, para atender la vida misma de las personas de experiencia trans, pues ahora dejan de existir, ¿verdad? Muchas de las entidades que brindan servicios de salud a personas de experiencia trans, sus fondos son fondos federales y ahora al decirle que tú vas a asignar el sexo asignado a su vez al momento del nacimiento, pues implica ¿cómo tú vas a dar un tratamiento hormonal, por ejemplo, a una persona que se identifica como mujer, pero su sexo al momento de nacer indica que es un hombre? Pues eso implica que no le vas a poder dar tratamiento o que hay unos tratamientos que no son propios del tratamiento que se le da a ese sexo, a las personas de ese sexo. Así que estas personas, estamos hablando de un asunto no solamente de dignidad y de protección de derechos, estamos hablando sobre la vida misma de estas personas que ya habiendo empezado un proceso hormonal, tener que interrumpirlo, pues eso puede implicar unos riesgos a su salud. En segundo lugar, si se detiene en la asignación de fondos como ya al momento que estamos teniendo esta entrevista, en pocas horas se van a detener la asignación de fondos, pues eso va a implicar que no va a haber fondos asignados para proveerle servicios, pues estas personas implican un riesgo a la vida misma de ellas. Me preocupa que volvamos a la época donde las personas de experiencia trans vayan al mercado irregular y la gente se aproveche de la venta de hormonas en el mercado irregular, ¿verdad? Porque las personas van a seguir existiendo. Estas personas no las vamos a borrar de golpe y porrazo de nuestra sociedad. Estas personas van a buscar alternativas. Entonces, si buscan las alternativas en un mercado irregular, donde empiecen a utilizar medicamentos y hormonas sin prescripción médica y sin supervisión adecuada, pues esto implica un riesgo a su salud y a su vida misma. Así que, en el día de hoy yo recibí una llamada de una persona de experiencia trans, donde una entidad que brinda servicios a estas personas ya le indicó que sus expedientes van a volver al sexo asignado al momento del nacimiento, independientemente de que ya esta persona tenía un reconocimiento legal del sexo con el que la identidad de género con que se identifica. Así que eso es terrible para estas personas, aparte del miedo que deben estar sufriendo en este momento, porque estamos, como bien tú señalas, en una semana. O sea, entonces, en una semana estamos aquí. Yo no quiero imaginar lo que nos falta de 4 años que todavía nos faltan de esta administración. Pero a partir de lo que se ha hablado de ese plan que usted mencionó, que se ha estado confeccionando durante todos estos años para el regreso de Trump al poder, ¿qué otras medidas podrían estar implementándose en las próximas semanas, meses, años? Bueno, estamos derrumbando primero toda la cuestión democrática, porque ya todo lo que tiene que ver, incluso el presidente ha utilizado en estas órdenes administrativas, incluso él ha interpretado el sistema de derecho. Él ha dicho, no vamos a ir al Congreso, así que hay algunas medidas que tendrían que tener el aval congresional, y él ha dicho, no vamos a ir para el Congreso porque ellos se tardan mucho y gastan mucho dinero por allá. Segundo lugar, ha interpretado incluso interpretaciones jurisprudenciales del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de género, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 2020 emitió una opinión en el caso de Boxton versus Clayton County, donde establece que todo aquel ordenamiento donde la ley de derechos civiles habla de protección del sexo, el sexo se tiene que interpretar como que protege la orientación sexual y la identidad de género. Pues el presidente en la orden dice, mire, esa interpretación no la vamos a utilizar porque es errónea, el Tribunal Supremo se equivocó. O sea que el presidente se está abrogando la facultad de derogar el Tribunal Supremo.
Y entonces está diciendo, aquí vamos a interpretarlo conforme a esta orden ejecutiva, que lo que está diciendo es, lo vamos a interpretar sexo con el sexo asignado al momento de nacer, y hay dos posibilidades, masculino o femenino, no hay otra. Así que imagínate todo el efecto que eso puede tener para todas las protecciones laborales, protecciones contra el discrimen, protecciones, fondos asignados para cuestiones de asuntos de género, de diversidad, de inclusión, que a su vez se eliminan por completo. Ya todo lo que tiene que ver con diversidad, inclusión y equidad está eliminado. El famoso DEI está eliminado. Incluso ya dio una orden la semana pasada, dio una orden de que a las 5 de la tarde del miércoles pasado, todas las personas que hayan entrado a espacios laborales federales bajo políticas de acciones afirmativas, de inclusión, de diversidad y de equidad, se le iban a enviar a una licencia con sueldo, y en 30 días tenían que la agencia determinar cómo los iba a suspender. Así que esto es altamente preocupante. Muchísima gente se va a quedar sin empleo, muchísima gente se va a quedar sin servicios, muchísima gente se va a quedar sin vivienda, muchísima gente no va a poder acceder a servicios básicos de salud, de educación. Así que hablar ahora incluso es hasta casi inimaginable. Uno no pensaría, incluso en los años que yo llevo como abogado y como activista, yo no imaginé nunca que fuésemos a estar en un asunto como el que estamos en este momento. Incluso con todo, en términos del activismo, en términos de género, que es el que yo hago, yo trabajo temas de derechos humanos, pero he participado activamente en asuntos de género y de defensa de las personas de la comunidad LGBTIQ. Y yo nunca imaginé que fuésemos a llegar a momentos previos a cuando yo comencé, que estábamos en la criminalización, pero ahora estamos peor que en la criminalización. Ahora estamos en la eliminación de todo derecho. ¿Qué poderes y responsabilidades tienen los poderes ejecutivo y legislativo en Puerto Rico? Bueno, yo creo que muchísimo. Hay mucho que se puede hacer. Incluso hoy apareció un titular en uno de los medios noticiosos del país donde decía que en Puerto Rico la rama, el gobierno está de manos atadas. A mí me parece que eso es totalmente incorrecto. Hay mucho que se puede hacer. El gobierno tiene que asumir una política pública de cómo va a enfrentar las políticas, todas estas políticas del presidente Trump. Incluso nosotros, no se nos debe olvidar que nosotros tenemos una constitución que es de factura más ancha que lo que establece incluso la Constitución de los Estados Unidos. Así que el gobierno de Puerto Rico, esta gente que entró al gobierno en las semanas anteriores, juramentaron defender no solamente la Constitución de los Estados Unidos, que no se les olvide que juramentaron defender la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y nuestra Carta de Derechos. Así que los derechos de intimidad que incluso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha establecido que no están protegidos por la Constitución Federal, en Puerto Rico están protegidos por nuestra Constitución. Así que yo creo que el gobierno cuanto menos debe comenzar con una expresión contundente de la defensa de los derechos humanos en Puerto Rico y de establecer una política pública de cómo va a enfrentar y cómo va a defender nuestra Constitución, cómo va a defender a nuestra gente y la gente que vive en nuestro territorio. Y cuando digo de nuestra gente, no estoy solamente hablando de los puertorriqueños, estoy hablando de todas las personas que viven en nuestro territorio, independientemente de su estatus migratorio, independientemente de su orientación sexual, identidad de género, sexo asignado al momento de nacer. Así que toda persona que vive en nuestro territorio estaría protegida por la Constitución de nuestro país, y eso lo tiene que proteger nuestro gobierno. Incluso, en segundo lugar, el gobierno de Puerto Rico puede cerrarle las puertas a la utilización de fondos y entidades locales para adelantar estas políticas del presidente Trump. Por ejemplo, en el día de ayer tuvimos información de que el Departamento de la Familia se había comunicado con las personas que tienen hogares de ancianos para preguntarle cuál era el estatus migratorio de las personas que hay en los hogares de ancianos.
¿Para qué están preguntando esto? Para compartir esa información con las agencias federales y que vayan a los hogares de ancianos y arresten a los ancianos que están en los hogares y los van a deportar de nuestro país. En segundo lugar, ya hay escuelas y oficinas regionales educativas que le están preguntando, ya están haciendo listas del estatus migratorio de los estudiantes que están en nuestras escuelas. Pues eso es poner al servicio del gobierno de los Estados Unidos la información que no tiene obligación alguna el Estado de Puerto Rico. Al contrario, Puerto Rico debe ser un espacio protegido para nuestra gente. Y eso es una función que tiene el gobierno de Puerto Rico desde la función ejecutiva de nuestra gobernadora y desde el establecimiento de políticas públicas a nivel legislativo de nuestra legislatura. La Cámara de Representantes y el Senado deberían estar ya aprobando proyectos para establecer cómo en Puerto Rico se va a proteger a nuestra gente. Así que hay mucho que se puede hacer. Yo sé que hay una situación colonial, eso lo sabemos, y que es limitado el espacio de operación, pero eso no quiere decir que no existe un espacio de operación y para proteger a nuestra gente. El resto de las personas, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que primero estamos en una situación de shock que no es para menos. Yo creo que hay que empezar, yo creo que las comunidades tenemos que empezar a organizarnos y empezar a no depender de lo que el gobierno pueda hacer por nosotros, porque ya sabemos que estamos por nosotros mismos. Yo creo que nosotros tuvimos una gran experiencia con el huracán María, donde estuvimos y nos resolvimos el asunto las comunidades y nosotros mismos. Nosotros nos tenemos. Así que yo creo que tenemos que empezar a crear espacios protegidos para nuestra gente en nuestras propias comunidades y empezar a establecer lazos de solidaridad. Yo creo que tenemos que empezar, por ejemplo, procesos de acompañamiento de la gente que está en situación de mayor vulnerabilidad. Se me ocurre al día de hoy, por ejemplo, hay mucha gente de la comunidad migrante que no se atreve a enviar a sus niños a las escuelas o no se atreve a llevar a sus niños a las escuelas. Yo creo que las personas que vivimos en este país deberíamos empezar a llevar los niños de esa gente a las escuelas y empezar a acompañarlos, empezar a acompañar a la gente a recibir servicios médicos. Se me quiebra la voz hablando de este asunto, pero no estamos solos, no está sola nuestra gente, pero tenemos que acompañarnos y empezar a establecer lazos de solidaridad. Y empezar a tirarnos a la calle. Yo creo que el poder de la gente en la calle lo hemos visto en el pasado y yo creo que lo tenemos que hacer en el futuro inmediato. Tenemos que lanzarnos a la calle. La invitación a la gente es que hay que superar el estado de shock. Lo tenemos, pero más allá de eso, yo creo que el poder del pueblo y la fuerza del pueblo es importante en este momento. Y empezar a crear formas. Yo creo que nosotros somos muy creativos a la hora de protestar, a la hora de buscar alternativas, y yo creo que nuestras comunidades, nuestra gente tiene en sus manos el poder de poder mover las cosas en otra dirección y enviar un mensaje contundente, no solamente del gobierno de Puerto Rico, sino del gobierno de los Estados Unidos, de que nuestros derechos se respetan y que estamos en posición de defenderlos. Licenciado, para finalizar la entrevista, ¿algún mensaje que quiera enviar a las personas que están viendo este video o algún tema que se nos haya, alguna perspectiva que hayamos pasado por alto? Bueno, lo importante es que no podemos pensar que el asunto, vamos a movernos cuando el asunto nos toca a nosotros directamente. Ya nos tocó a todos directamente. O sea, estas políticas de Trump no nos eximen a nadie. O sea, esto afecta desde la vida misma de nosotros, el medio ambiente, la vida en comunidad, la inclusión, la educación, la salud, la economía. O sea, no se me ocurre ningún espacio de la vida en sociedad que esté exento de la aplicación de estas medidas. Pero independientemente de que usted piense de que no es una medida que le afecta directamente a usted, no podemos esperar a que venga la medida que nos afecta directamente para movilizarnos. El llamado a la sociedad puertorriqueña es a movilizarnos por los otros. Lo que le pasa a los otros en términos de derechos humanos nos pasa a todos.